Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de, de contarles un poquito sobre el metaanálisis, que es una técnica que yo he utilizado bastante en epidemiología y por levantarse temprano un viernes por la mañana, ya en noviembre. Les espero que sea de su interés y cualquier duda las podemos dejar para el final, creo yo, para no alargar en cualquier momento y se acabar la presentación. Y gracias Giovanni y a todo el equipo por toda esta oportunidad. Entonces voy a compartir mi pantalla y aquí estamos. O sea, mi nombre es Evelyn Balcells y yo estoy ahorita terminando mi doctorado en la Universidad de Edimburgo. Específicamente yo estudio enfermedades infecciosas con un interés particular en enfermedades prevenibles y vacunables, pero he trabajado en otros tipos de patógenos alrededor de de mis ya 7 años de experiencia en este campo. Al final del día de hoy, espero que ustedes, los participantes, sean capaces de describir qué es un metaanálisis y su aplicación en, en salud y en epidemiología, comprender los fundamentos básicos del procesamiento estadístico en metaanálisis, y esto es por el hecho de que es una escuela de matemática y modelos, y comprender cómo interpretar resultados y sesgos que ocurren en el metaanálisis, porque como método también tiene sus limitaciones. Voy a hacer una presentación eh, teórica, no teórica, sino una presentación descriptiva de todo esto, y después haré una mini demostración utilizando el software R. Entonces, metaanálisis en ciencias de salud y epidemiología. Y aquí quisiera hacer empezar explicando qué son ciencias de salud y epidemiología. Epidemiología es una rama del área de salud, pero los metaanálisis realmente surgen al inicio en psicología y en medicina, después en medicina, pero también tiene una aplicación muy amplia en otros ámbitos como epidemiología. Y epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de los eventos de salud en las poblaciones. Es una definición simplificada. Eh, en todo esto, como les digo, la medicina basada en evidencia, se conoce una pirámide de evidencia tradicional. Y solo la muestro, no sé si pueden ver ahí bien, pero es una pirámide y la idea es de que hay reportes de que salen de hospitales o de algún fenómeno que se observa, que se llaman solo reportes hasta abajo, la parte anaranjada. Después empleado estudios observacionales en los que hay unos que se llaman control de casos o case control studies y también de cohorte. Y estos son difíciles de implementar, pero son más fáciles que implementar que los ensayos clínicos. El problema con estos es que aunque abundan más por la facilidad pragmática de hacerlos, la calidad de estos o los sesgos que se pueden controlar en estos estudios no son del todo prevenibles siempre. Después, si subimos en la calidad de la evidencia, tenemos este pedacito aqua o turquesa, ensayos clínicos aleatorios, en donde ya con más control en una muestra basada en criterios específicos, se seleccionan a los participantes, se pueden hacer procesos de hacer, aplicar los tratamientos de forma ciega y tener placebos. Entonces, este tipo de estudios generan una evidencia un poco más controlada, más limitada en los sesgos que puedan haber. Sin embargo, todavía existen. Y después tenemos ya la pirámide, hasta arriba de la pirámide de descabezada de revisiones, es eh, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Como pueden ver, la, la pirámide va de abundancia hasta abajo, hasta cantidad hacia arriba, pero realmente la calidad va de arriba hacia abajo. Y entonces, como lo mencionan algunos investigadores de las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, son
los lentes a través de los cuales se evalúa la evidencia. Y creo que todos estamos ahora conscientes de que con la pandemia ha habido una explosión de cantidad de información y también de estudios. Y entonces quería mostrarles, hay dos tipos, lo que les explicaba, ¿verdad? Los metaanálisis pueden hacerse tanto para medicina como para epidemiología y hay una línea gris entre ellos. Más que todo lo vamos a ver a través de los tipos de estudios. Y entonces en el primer tipo de estudio que les quería enseñar como ejemplo son la evidencia actual que hay para los tratamientos de COVID. Y voy a ir a... Es que espero que puedan ver todos. Alguien me dice si no lo ven. Pero este es ahora ha habido una explosión en creatividad y formas de presentar las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y aquí hay un ejemplo de ensayos clínicos que tiene el BMJ. Entonces, aquí pueden ver, este es una revisión sistemática viva. Se están agregando estudios conforme van saliendo para tratamientos COVID-19 y se está haciendo un tipo de metaanálisis ya más complicado por que haya tanta abundancia de evidencia que se llama un metaanálisis de redes. Se puede inferir sobre un tratamiento, sobre otra población a través de los mismos estudios que se van generando. Y aquí les voy a explicar, por ejemplo, para mortalidad, esta herramienta está muy interesante. Muestran cuántos estudios se han integrado en el metaanálisis, qué tratamientos se han probado para este resultado, mortalidad, y aquí muestra los resultados de una forma visual junto con su calidad. Vamos a ver todos estos componentes a través de la sesión de hoy. Pero como pueden ver, aquí pueden ver que los glucocorticoides han demostrado que son más beneficiosos que un cuidado estándar y la calidad de la enfermedad, la calidad de la evidencia es moderada hasta el momento. Aquí tenemos otros también en el que el remdesivir es también beneficioso y todos los demás tratamientos no se han encontrado de ser más beneficiosos o de causar algún daño comparado al cuidado estándar. Y ese es el tipo de conclusiones que podemos ir llegando con las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Voy a volver. Eh, es con ensayos clínicos. También está el uso de los metaanálisis para la carga de enfermedad. Y aquí les quería mostrar, disculpe, todo está en inglés, pero realmente hay poca literatura en este campo en español y les quería mostrar un poquito de lo que yo he hecho. El primero es un metaanálisis de los factores de riesgo para enfermedades respiratorias graves causadas por el virus respiratorio sincicial. Entonces, aquí pueden ver que los metaestimados no tienen por qué saber qué está pasando ahorita, solo tenemos metaestimados basados en un número de estudios, diferentes factores de riesgo que después fueron útiles, este fue el trabajo de maestría, fueron útiles para informar un trabajo de estimación de carga mundial, considerando los factores de riesgo para que dé esa enfermedad. Y esto es de mucha utilidad para después distribuir recursos a nivel global y dirigir futuras investigaciones. Pues con esta introducción, esto es lo que espero que ustedes si ustedes después ven una revisión sistemática, un metaanálisis, ya sepan qué hacer y eso es lo que así se ve al final. ¿Qué es el metaanálisis? Es un método cuantitativo para analizar de forma objetiva los resultados de una revisión sistemática y resumir varios estudios individuales para obtener un resultado común. Es importante aquí que sepa, el metaanálisis es una de las fases en el proceso de una revisión sistemática. Por eso voy a hablar un poquito de qué es una revisión sistemática, pero rapidito. Si quieren leer más sobre ese tema, se les pueden compartir. Tengo referencias al final de la presentación. El proceso es, ¿qué queremos? Queremos definir una pregunta de investigación y eso nos va a determinar las variables de interés.
Después vamos a hacer una búsqueda sistemática objetiva y vamos a revisar esa literatura y vamos a recopilar los datos. Cuando se decide que los datos son apropiados para hacer un metaanálisis, como lo vamos a ver después, se puede llevar a cabo esta combinación estadística. Si no se considera que la calidad de los datos son suficientes, si no son suficientes o la calidad no es la adecuada, tal vez se puede hacer una síntesis de los datos de una forma narrativa. Si se lleva a cabo es de suma importancia que se evalúe la heterogeneidad y los sesgos. Los sesgos también se deben evaluar de forma narrativa y después vamos a interpretar los resultados. ¿Cuál es la ventaja de estos metaanálisis que empezaron en los 80? Es de que una revisión narrativa es irreproducible. Yo puedo ir y escoger todos los tratamientos que alguna compañía me pidió que revisara y llegar a una conclusión no objetiva. También pueden haber formas en las que solo me enfoco en evidencia para los países más desarrollados y se obvian factores para otros países que no aplican. Entonces, esa es la revisión narrativa irreproducible, ahí en rojo. Después se lleva a un siguiente paso en el que la revisión sistemática es reproducible. Y de ahí, si hay suficientes datos, podemos hacer un análisis global de forma reproducible. Entonces, este es un poquito donde encaja el metaanálisis. Y aquí les voy a decir cómo se define una pregunta de investigación y las variables de interés. Se recomienda utilizar el sistema PICO, en el que se define la persona, la intervención o el tratamiento que se está buscando evaluar, el grupo comparativo, y en inglés es outcome, pero sería el resultado, ¿verdad? De que se está evaluando. Por ejemplo, en el ejemplo que les mostré, era el tratamiento si reduce mortalidad. O podemos ver si un tratamiento reduce progresión a enfermedad severa. Podemos también ver si una vacuna protege a los adultos o a los niños o a ambos. Entonces, ese es el tipo de componentes que debe tener una pregunta de investigación bien hecha para una metaanálisis. Los tipos a incluir en el metaanálisis están relacionados a la pregunta, pero una misma pregunta puede tener diferentes tipos de indicadores. Como les digo, dependen de dónde vienen, ensayos clínicos o estudios observacionales. Habitualmente, para metaanálisis así de medicina y tradicionales, el parámetro de interés es el odds ratio o el riesgo relativo, en el que el valor neutro es el 1. Si estimado tiene 1 o los intervalos de confianza tienen el 1, no se ve una diferencia y lo vamos a ver más tarde. Y aquí a la derecha pueden ver las fórmulas en que se calcula un odds ratio o un riesgo relativo y les voy a enseñar qué significa A, B, C, D dentro de un ratito. Para estudios de síntesis de información sobre carga de enfermedad, como los que les mostraba de cuánta frecuencia hay en una población de una enfermedad o de algún tratamiento, ¿verdad? Como cuánta enfermedad se ha prevenido o cuánta enfermedad ha causado muerte. Eh, Se pueden utilizar tasas de incidencia, prevalencias, tasas de letalidad, porque recordemos que la epidemiología trata de estudiar no solo la distribución, cuánta enfermedad hay, sino que también los determinantes, los factores que determinan si alguien está en riesgo o alguien está siendo protegido por una intervención. El siguiente paso es la búsqueda y revisión sistemática de la literatura y tiene como objetivo reunir toda evidencia que corresponda con unos criterios de elegibilidad establecidos previamente con el fin de orientar un tema específico de investigación. Esta es la definición del grupo Cochrane. Cochrane es una iniciativa de revisión sistemática que es muy importante para este campo y la referencia está al final de la presentación. Y como lo que dicen ahí, ¿verdad? Tiene como objetivo reunir toda la evidencia que se corresponda a unos criterios. Entonces se debe escribir un protocolo claro
sobre qué se está investigando y ahí viene lo de pico. Se seleccionan las fuentes de información. A veces no se puede decir que se reúne toda la evidencia que corresponda, pero se puede ser transparente en qué fuentes de información se han consultado. Para eso tenemos bibliotecas electrónicas. Aquí están nombradas algunas de las más grandes. Y también hay una particular que he señalado ahí para Latinoamérica, que es LILAC, que viene de la Organización Mundial de la Salud. También en las revisiones sistemáticas se puede incluir literatura gris. Y esa viene de algunos reportes de información o de Google Scholar, que también es una fuente muy rica de literatura gris para epidemiología. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es todos los reportes de datos de los departamentos de salud de los diferentes países, en los que ellos no publican esos datos específicamente en académicas, pero son datos que se pueden aprovechar para informar salud global o medicina también. Ahí están lo que se llaman los términos mesh. Cada una de estas bibliotecas electrónicas tiene unos términos que ellos codifican cada uno de los temas en sus bases. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes someten una publicación a una revista académica, les piden que digan cuáles son los tags. Esos tags después se convierten en términos mesh. Y esos términos mesh van contra las bibliotecas electrónicas, pero son básicamente similares para poder tener estas fórmulas de búsqueda. Se unen los términos a través de operadores boolean, como and, or, not, y así, ¿verdad? O easy, ¿no? Y se pueden tener diferentes opciones de búsqueda con símbolos, como el signo dólar o el asterisco son los más comunes, en los que permite que busque diferentes caracteres dentro de las palabras. Los criterios de inclusión que se mencionan aquí van relacionados a lo de pico, persona, intervención, comparación y el outcome, y riesgo de sesgos que se van a considerar ya después cuando se haya recabado la información. Sé que esto es un montón y esto no es lo que vamos a hablar hoy específicamente, pero por eso les mandé el mini ejercicio para hacer antes. Esto, para que ustedes pudieran ver lo que es realmente. Estos son unos términos de búsqueda libre, no son los términos mesh. Y les mandé a decir que se podían buscar COVID y Systematic Review y Meta. Estos tres términos nos dicen que hay 159 resultados que en cualquiera de su resumen, de su texto, de sus tags, por todas las bibliotecas tienen estos términos. Entonces pueden ver que solo en el 2020 ya tenemos algunos publicados para que van a salir en el 2021. Ya hay 259 revisiones sistemáticas en inglés que incluyen la palabra meta y que dicen para COVID. Si ponemos si agregamos la palabra análisis, ya nos salen 274 resultados. Entonces, nuestro tipo, lo que debemos hacer es ser transparente en qué términos utilizamos, de dónde salieron los estudios que vamos a analizar y después vamos a analizar si cumplen los criterios. Después vamos a ver si esos los tienen datos y de ahí sacamos los datos para nuestro metaanálisis. Y este es el flujo de información. Uno debe ser muy honesto en qué se buscó. Se pueden identificar de otras fuentes, lo que les decía, información gris. Se juntan todo el número total de registros, el número total de registros de todas las citas. Se dice, va a haber mucha duplicación, entonces se eliminan esos duplicados. Después dice cuántos, se hace un listado, se leen los títulos y los resúmenes porque pueden salir, uno puede salir con 10,000 estudios que revisar. Se hace una revisión primero de títulos y resúmenes.
Después se hace una revisión del texto completo, se dicen cuántos se fueron excluidos basados en los criterios que se pusieron. Por ejemplo, solo vamos a ver COVID y tratamiento X. Si hay un estudio que sea tratamiento Y, no lo incluimos, ¿verdad? Después está el número total de incluidos en la síntesis cualitativa. Decimos, bueno, habían 100 estudios de que hablaban de COVID y X, pero solo 50 de ellos me incluían los datos que yo estaba interesado. Por ejemplo, uno puede ser muy definido y decir, quiero saber el tratamiento de COVID, qué efecto tiene el tratamiento X en adultos mayores arriba de 65 años. Si alguien tenía un número total, vamos a excluir todos los que no tengan adultos mayores de 65 años, aunque tengan tratamiento X, pero puede ser que algunos tengan desde 50 años. Entonces digo, bueno, lo voy a dejar entrar porque es una población clave, ya cercano a lo que tengo, ¿verdad? Yo dije en mi protocolo que iba a tener ese parámetro y después solo voy a utilizar los datos de 65 arriba para el metaanálisis. ¿Qué tipo de datos vamos a recabar? Lo que yo decía antes, las medidas de efecto o de impacto, que son o beneficios de los tratamientos o las intervenciones, generalmente odds ratio y riesgo correlativo, o medidas de frecuencia, que son las tasas de incidencia, prevalencia, incidencia acumulada, datos continuos, pero también ahora pueden hacerse metaanálisis de correlaciones por medios simples de varios tipos de información económica en salud porque los software lo permiten. Hay programas específicos para resumir todos estos tipos de datos. Cuando vamos a extraer los datos, y ya vamos a ir entrando a lo cuantitativo, recuerden que los autores publicamos la cantidad de datos suficiente para responder a la pregunta del estudio original. No se responden a preguntas subsecuentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien decía, yo tenía una muestra de personas de 50 para arriba, porque en mi país se considera adulto mayor 50 para arriba, y la intervención iba a ser hecha para todo esto de edad, si yo después como investigadora de una revisión sistemática y metaanálisis pregunto a alguien de 65 para arriba, puede que no tenga los datos exactamente como yo los quiera. Entonces hay que saber muy bien y ser muy transparente en cómo se están recopilando los datos de fuentes primarias. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos ponía en un manual que es muy útil, que lo tengo ahí como fuente, es, por ejemplo, esta es una tabla tradicional de un odds ratio de 2 por 2. Tenemos el tratamiento A arriba y tratamiento B abajo. Y tenemos los pacientes que tienen una respuesta positiva en la primera columna y en la segunda columna los que tienen una respuesta negativa. Puede ser que en la publicación tengamos el número, que nos digan el número de pacientes recibiendo el tratamiento y los pacientes con respuesta positiva. Como parte del proceso de metaanálisis vamos nosotros fácilmente a estimar B y D, ¿verdad? La resta de estos porque tenemos los datos suficientes para hacer esa estimación. O puede ser que el estudio sí publique bien, publique todo en su totalidad, el número de pacientes con respuesta positiva o negativa en cada grupo. Entonces vamos a tener A, B, C, D y eso va a ser más fácil. Hay otras opciones. Hay otras opciones como por ejemplo solo nos dan el resultado y su intervalo de confianza. Después, creo yo. Entonces, esto, que es el ejemplo que vamos a utilizar para la demostración, que viene de la base de datos de R, así se ve una base de datos al final cuando uno ya recopiló todos sus datos de cada. Aquí tienen autores, años y los eventos que hemos recopilado de todos estos estudios que se analizaron, que se van a incluir en un metaanálisis. Para un metaanálisis, lo importante es tener la dispersión del estimado original. Para eso necesitamos
podríamos estimar la varianza basada en los datos si tenemos A, B, C o D o los totales. Y, o puede ser que algunos estudios nos reporten el odds ratio, el riesgo o incluso la incidencia y su intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza nos sirve, porque está basado en la varianza, nos sirve para saber la dispersión del estudio, del estimado, y eso ya nos es útil para el metaanálisis. Algunos softwares ya permiten simplemente meter los datos como el estimado igual con su intervalo de confianza, y eso es suficiente para hacer el metaanálisis porque ellos ya calculan la varianza basada o se le pide que se metan los 4 términos principales y el software también o nosotros podemos calcular la varianza para después poder hacer una ponderación W, que es el peso, weight en inglés, de cada estudio, que es a lo que vamos ahorita. El análisis de datos en metaanálisis es estimar un resultado común que incorpore los tamaños de efectos de varios estudios. Los estudios van a variar mucho, van a variar sobre su característica de pacientes que han incluido, van a variar, pero sobre todo en la muestra, si nos enfocamos en lo cuantitativo. Entonces se hace una estimación ponderada de cuánto va a contribuir cada uno de los estudios individuales al tamaño, al resultado común, el efecto de varios estudios. Para hacer eso se halla un peso para cada estudio que es generalmente proporcional a su varianza. Se obtiene la estimación global puntual, se calcula la varianza del estimador global y se calcula un intervalo de confianza para el efecto basado en todos los estudios. Para eso tenemos dos modelos. El modelo de efectos fijos, digamos aquí, es un auténtico, no sabemos, ¿verdad?, el valor del combinado. Y tenemos una variable aleatoria con una distribución de 0 hasta el número de estudios independiente de otros estudios. La principal premisa es que el metaanálisis de efectos fijos realiza una inferencia condicional sobre todos los estudios considerados. Para decirlo de otra forma, no es generalizable a una población que no ha sido estudiada. Entonces, por ejemplo, el modelo de efectos fijos considera que todos los estudios que se han incluido tienen la misma importancia. Esto era al inicio como se utilizaba sobre todo para los estudios clínicos, porque son estudios realmente controlados en los que se saben a quién se escogió y por qué, y las muestras están basadas en cálculos que te van a permitir observar una diferencia entre grupo A y B. Entonces, no considera que hay mucha variedad entre, entre los estudios, pero todos sabemos que en la realidad los estudios y las poblaciones sí son bastante diferentes a nivel global o incluso a nivel nacional. Entonces, se desarrolló otro modelo que se llama el, ay, el modelo de efectos aleatorios. Y este, por ejemplo, ya considera la variación entre estudios y es una forma de reconocer que hay bastante dispersión y heterogeneidad entre las poblaciones que se logran capturar entre, entre los diferentes estudios individuales. Aquí lo que pueden ver es que bueno, aquí está la fórmula en el que realmente el efecto estandarizado, lo que se está buscando es tener un efecto estandarizado basado
en los diferentes, las ponderaciones que se le da a cada estudio, incluido en el metaanálisis. Y un ejemplo es el método de Simonian-Lard, que es bastante común, en el que se estima la varianza, se halla un nuevo peso para cada estudio, de 1 a la K, se obtiene la estimación global, se calcula la varianza del estimador global y después se estima el intervalo, que es el intervalo de confianza para todos estos estudios que tienen bastante heterogeneidad. Lo vamos a ver todo resumido en un forest plot, que es una combinación de tabla y elementos gráficos. Tenemos los estudios que se han incluido. Tenemos aquí podríamos tener otra columna con características, digamos, por ejemplo, el país de donde vienen, cada uno de los estudios o la población considerada. Tenemos los datos en cada línea. Esto se va resumiendo en una gráfica que tiene varios símbolos. Primero nos indica cuál es la medida que se está estimando. Después vemos cada estudio, su resultado, su estimado individual y su dispersión conforme al 1, ¿verdad? El valor nulo. Se muestra también en la línea vertical el valor nulo, que es el 1. Y estos cuadros, estos símbolos, tienen un peso proporcional a la contribución de cada uno de los estudios al estimado global. El estimado global se va mostrando con el rombo aquí abajo y hay dos y les voy a enseñar por qué de un momentito. También de forma numérica, no solo visual, podemos ver el estimado puntual de cada uno de los estudios que sacamos de la búsqueda, su dispersión alrededor del valor nulo. Eso lo tenemos para todos. Y aquí podemos ver el peso que cada uno de los estudios está contribuyendo al total, que también está en forma visual, basado en los modelos fijos y los modelos aleatorios. ¿Por qué hay dos rombos? Dos rombos hay porque hay dos valores y tenemos la combinación del efecto fijo y el efecto aleatorio. Aquí lo que nos está diciendo, este es un ejemplo sacado de una base de datos de R que se los voy a explicar más tarde, pero es un tratamiento para enfermedades cardíacas. Y entonces si vemos que con el efecto fijo eran ensayos clínicos, en el efecto fijo la interpretación sería que no tenemos, que aunque el estimado nos está indicando que el estimado es menor que 1, lo significa que favorece el tratamiento de intervención. Las personas tienen un 80%, el riesgo es menos si recibieron el tratamiento que si no lo recibieron y que hay una posibilidad de prevención. Y esto uno diría que es estadísticamente significativo porque no cruza el 1. Cuando uno lo ve con el efecto aleatorio, ve que sí cruza el 1. Y ahí es donde vemos temas de heterogeneidad y debemos considerar las características de los estudios para interpretar estos resultados. Entonces, en resumen, tenemos diferentes efectos por cada estudio. El peso va según el modelo. Esto es todo los modelos realmente lo que influyen es en el peso que se da. Y el intervalo de confianza alrededor del estimado global nos dice mucho de la precisión que esta combinación de estudios individuales nos está dando al combinado. Entonces, la precisión es mejor, te daría un resultado más optimista
si se utiliza el efecto fijo, pero realmente hay posibilidad, como muestra el modelo aleatorio, no haya ningún efecto en ese tratamiento, como se muestra aquí, porque hay mucha variabilidad en los estudios. Es la heterogeneidad. La heterogeneidad se refiere, hay variabilidad entre los estudios porque son diferentes poblaciones, son diferentes grupos de investigación haciéndolos. Se refiere al efecto observado, que tal vez podría ser mayor de lo esperado si solo contáramos con el azar. Hay dos medidas comunes para medirlo, la Q de Cochrane y la I al cuadrado. Y esta es su fórmula para calcularlo. Básicamente, el D es la estimación de efectos de cada estudio. Tenemos el peso para cada uno de los estudios y se puede utilizar como la varianza. Es lo que les decía antes, es proporcional a la varianza de, de cada uno de los estudios y el estimador global de mayúscula ahí, ¿verdad? Que es la sumatoria de de todos los pesos y los estimados. Entonces, ¿cómo sabemos también que hay bastantes variabilidades en los estudios incluidos? Eso lo sabemos a priori. Se pueden hacer análisis de sensibilidad en el que se pueden explorar las fuentes de heterogeneidad. Por ejemplo, aquí solo hice una adaptación con categoría A y B, pero de esta base de datos. Pero lo que también es útil es ver si el valor total cambia cuando solo consideramos ciertas categorías, A o B. Podrían ser regiones mundiales. Si hay más COVID ahorita en Guatemala que en Latinoamérica que Europa, se podría hacer categoría A o B. Podrían hacer mayores, categoría A podría ser mayores de 65 o menos de 65 y así. Y entonces podemos ir viendo que aquí en el estudio ya empezamos, si solo consideramos categoría A, ya se empieza a disminuir la heterogeneidad que antes habíamos visto y parece ser que los tratamientos sí son efectivos en prevenir el resultado que se está observando de una forma significativa y que tenemos suficientes datos para que la evidencia diga que hay suficiente evidencia para llegar a la conclusión de que hay una protección que ese tratamiento está dando para el resultado. Y como vemos aquí, cuando solo se incluye un estudio, no es recomendable, este es mi ejemplo, pero no es recomendable hacer metaanálisis de un estudio. Aquí lo que hicimos básicamente fue excluirlo, ¿verdad? Pues se recomienda tener por lo menos 3 o 4 mínimo para hacer un metaanálisis. Dado que la muestra es tan pequeña para este metaestimado, el, el, la precisión que nos está dando esa muestra es bastante pobre. Y ven que el intervalo de confianza va desde 0.65 hasta 8.71. Eso es bastante amplio, incluye el valor nulo. Entonces se puede concluir que no hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar el efecto de este tratamiento en el resultado. La otra forma otra herramienta que es muy útil también para estudios de metaanálisis de ensayos clínicos, no tanto para los los de observacionales, es el sesgo de publicación. Porque muchos sabemos que algunas veces las compañías o los investigadores no quieren publicar efectos negativos que no apoyen una conclusión preconcebida de lo que iba a pasar. Entonces, al hacer un metaanálisis, uno podría llegar a una conclusión incorrecta. Si solo se jalan, por muy objetivo y transparente que el investigador haciendo el metaanálisis sea, si solo encuentra fuentes primarias que apuntan hacia una dirección, los resultados van a apuntar hacia esa dirección. Entonces se debe evaluar el sesgo de publicación en esta combinación que se está haciendo.
Y con este funnel plot lo que se trata de hacer es visualmente si la posición de los estudios no sigue una lógica que debería ser un poco al azar. Algunos estudios deberían encontrar eh, positivos y otros estudios podrían encontrar negativos, o por lo menos una distribución un poco equitativa o aleatoria. No debería ser simplemente todos hacia un lado o hacia el otro, porque van a haber estudios que estén mal hechos y entonces podría haber un efecto negativo. Y eso es lo que el metaanálisis también trata de ver, trata de resolver esos conflictos y ampliar la muestra de estudios individuales que alguna vez podrían resultar en, en que sea que la dirección de un tratamiento sea positivo o negativo. Entonces, se saca una de estas gráficas en las que se puede ver en el eje horizontal, es el efecto resultado de cada estudio, y en la vertical tenemos el error estandarizado que está determinado por el número de participantes o la muestra de cada uno de los estudios, y cada puntito dentro del triángulo muestra su posición, en el positivo o negativo. Y ya la primera a la izquierda, la que está aquí en el cuadrante superior izquierdo, es la tradicional. Ahora los softwares permiten hacer muchísimos otros análisis con este funnel plot, ya no solo visual, sino que también ya cuantitativo, si es significativamente diferente lo que se está viendo, la distribución de los estudios, a lo que se espera o no. Y y este es uno de los sesgos de los sesgos que puede ver el metaanálisis. Hay otros tipos de sesgos que se evalúan a nivel individual de estudios, pero eso se hace durante la revisión sistemática. Interpretar una revisión sistemática y un metaanálisis, podemos tener unas preguntas. ¿Cuál es el efecto combinado de los varios estudios individuales? ¿Cuál es la precisión de ese estimado? Generalmente nos lo indica el intervalo de confianza. Es muy importante que eso se reporte. ¿Qué tan generalizable? ¿A qué poblaciones de diferentes estudios eh, se puede generalizar los resultados? En eso, por ejemplo, decimos, no se puede hacer un metaanálisis de qué tan efectiva es una vacuna para influenza en los adultos mayores y terminar concluyendo que la vacuna es efectiva para todas las poblaciones. No, es efectiva para la población que se estudió. ¿Cuáles son las implicaciones para la práctica clínica? Un metaanálisis puede responder, y cuáles son las limitaciones de las fuentes primarias, lo que les mencionaba ahorita hace poquito, que es sesgos de selección. Yo solo escogí a gente que tenía enfermedad muy severa y entonces todo mi tratamiento termina siendo no beneficioso, ser porque se les reclutó muy tarde en su progresión de la enfermedad, o podría ser de que porque estaban tan enfermos, el cambio que se ve hay más oportunidad de mejoría. Entonces, por eso el tratamiento es muy beneficioso. Eso lo hemos visto ahorita en COVID, creo yo, de que se dice, este tratamiento es efectivo para COVID, extremadamente para las personas ya entubadas y en personas ya en tratamiento crítico, pero se transmite a la población en general como, es un tratamiento para COVID, cuando realmente solo aplica en la situación ya muy severa. Entonces, esas son las limitaciones de las fuentes primarias y el tipo de transparencia que se debe tener cuando se interpretan los datos de un metaanálisis. Y ahorita quería moverme rápidamente a la demostración, solo para que vean cómo se hace. La verdad es que se maneja una cantidad de datos increíble que se debe utilizar software. Algunos ejemplos, yo el que recomiendo es R. Tiene la mayoría de programas para tipos de datos y es gratis, pero también está Stata. Hay algunos muy básicos que se pueden añadir a Excel, como MetaExcel, y sobre todo siempre cuando se habla de revisiones sistemáticas y de metaanálisis, hablar
de Cochrane. Ellos también tienen su propio. Entonces, les voy a enseñar. Pueden ver aquí ya mi pantalla. La librería que se utiliza es Meta o también hay otro que es Metaphor. Pueden siempre ver ustedes el paquete con la ayuda en R sobre esto. Voy a leer algunas librerías para que me van a hacer otro ejemplo que les voy a enseñar. Vamos a utilizar estos datos que vienen ya en el paquete de ayuda, que es sobre la terapia trombolítica tras un infarto agudo miocardio. Tenemos, eh, tenemos autor, año y los eventos, que era A, el total en la tablita de 2x2, A, K, A, B, C y KC. Y después yo solo le agregué unas categorías aquí solo para poder hacer el análisis. Y aquí vamos a utilizar el metabin, es el comando para estimar odds ratio. Y vamos a utilizar el método de inverso. Uno especifica qué método está utilizando, que es la varianza. Se está hablando de la varianza. En el resumen estamos combinando 70 estudios. Tenemos los resultados por efecto fijo, por efecto aleatorio y cuantificamos la heterogeneidad. Aquí tenemos el I2, está basado en porcentajes, que hay umbrales que se cubren. Creo que es abajo. Uno puede decir cuál es el umbral que está utilizando, pero esto está aceptable, hay variabilidad, se acepta. Y podemos ver que en una prueba de hipótesis, el valor nos dice que no hay suficiente evidencia para creer que hay una variación estadísticamente significativa. Y podemos ver también nuestra forest plot en el que vemos el resultado y lo podemos analizar. Ahora, lo que les quería enseñar, se pueden ir haciendo subsets y seleccionar solo algunos datos. Aquí vamos a coger los que tienen cierto año de publicación. O también podemos empezar a incluir variables como las categorías para un análisis de subgrupo. R también nos permite hacer el funnel plot que les había enseñado. Y aquí lo van viendo. Y les quería enseñar muy rápidamente cómo es realmente algo. No es un ejemplo de un software. Estos son datos de mi tesis. Son datos sacados de informes de ministerios de salud y datos compartidos por AWS. Vamos a estimar la incidencia estoy estimando, por ejemplo, el efecto protectivo de la vacuna neumocócica en niños pequeños. Y aquí es un ratio de la incidencia entre antes y después a nivel poblacional en diferentes tipos de vacunas y en diferentes países que están utilizando esa vacuna. Y podemos ver que en la mayoría, en todos, hay un estimado menor que 1, por lo que indica una protección. En el caso de Brasil, la protección no fue, hay todavía posibilidad de que la vacuna no esté teniendo todo el efecto, siempre el efecto protectivo, pero en resultado
vemos que la vacuna da un 40%, 1 menos 0.60, un 40% de protección comparado al periodo anterior de la vacuna. Y esto es, este efecto varía desde menos 50% de 25 a 50% de protección, pero sobre todo en cualquiera de los países y en cualquiera de los, en general, se puede concluir que la vacuna está protegiendo a la enfermedad invasiva en niños. Como pueden ver, aquí la heterogeneidad en I2 es bastante alta. Y esto es porque cada uno son estudios muy, no son ensayos clínicos. Eso es de esperarse. No se puede, cada uno de ellos utiliza diferente calendario de vacunas, diferente tipo de marca de vacunas. Entonces se puede esperar esta heterogeneidad, pero aquí lo que realmente estamos interesados es en ver si hay un efecto global y se puede ver que sí hay. Entonces, para menos 5 minutos para preguntas. El análisis, en resumen, el metaanálisis es el componente cuantitativo de las revisiones sistemáticas y una parte importante de medicina basada en evidencia. Pueden ser útiles para obtener un estimado del efecto de una misma intervención o de un tipo de medida epidemiológica. Resuelven muchas dudas sobre los resultados sobre una intervención basados en estudios pequeños y pueden dirigir futuras investigaciones. Por aquí lo voy a dejar y si tienen algunas preguntas, me avisan. Y cuando les llegue la presentación, van a ver aquí referencias y lecturas recomendadas. Cambio. Muchas gracias, Evelyn. No sé si alguien quiere abrir su micrófono para preguntar o si quiere escribir las preguntas en el chat. Yo tendría una pregunta. Adelante, Juan Carlos. Em, digamos que, así como cualquier tipo de estudio, pienso yo, uno puede identificar estudios que están hechos correctamente y otros que estarían haciendo incorrectamente. Digamos, ¿cuáles serían los parámetros que uno tendría que ver sobre un estudio de metaanálisis para ver la calidad propiamente del estudio? Buenísima pregunta. Solo voy a responderlo antes de decirte la pregunta que tengo. ¿Se puede evaluar la calidad de los estudios primarios, bueno, de la fuente primaria, o la calidad del metaanálisis? Para la calidad de cada uno de los estudios, hay muchos checklists, se me olvidó mencionar, lo tiene en la presentación, eso de Prisma. Hay muchas declaraciones que ya tienen preestablecidos qué características evaluar en cada tipo de estudio. O sea, si yo tengo un estudio de cohorte, esto es lo que debería estar evaluando. Y muchos investigadores lo que hacemos es basar el criterio de inclusión al metaanálisis basado en la calidad que ya de cada uno de los estudios primarios. Ahora, para ver la calidad de un metaanálisis, el combinado, yo recomendaría ver cuántos estudios consideraron, pero más que todo ver fuentes de información consideraron. Mucha gente solo hace una búsqueda en una de las bibliotecas y deja siempre fuera estudios, por ejemplo, en otros idiomas, o deja fuera estudios o incluye estudios muy antiguos que tal vez ya no tienen relevancia a la práctica actual. O, por ejemplo, no hacen distinción en algunos parámetros claves, como por ejemplo algunas pruebas diagnósticas ya no se usan o se dicen que no se deberían utilizar para diagnóstico. Y lo voy a usar el ejemplo de COVID.
Si alguien incluyera hiciera un metaanálisis de pruebas diagnósticas COVID, yo esperaría ver antígeno y PCR. Si alguien todavía incluye en toda la mezcla y no hace un subgrupo de anticuerpos, esa prueba de anticuerpos podría estar sesgando muchísimo los resultados de cada una de las pruebas. Y también hay que ver en los metaanálisis qué tanto nivel de estratificación y de control de sesgo hay en el análisis, porque si solo junto todos los resultados me va a salir algo, pero algo explica todo y explica nada. Tiene que haber un proceso y eso se establece en el protocolo a priori, en el que quiero ver, bueno, esta vacuna y esta vacuna. Si yo les hubiera mostrado el análisis que yo hice al final, si junto 3 vacunas, pero las 3 vacunas están viendo algo distinto, no me dice nada. Entonces yo, para evaluar la calidad de un metaanálisis, generalmente veo el nivel de estratificación que han hecho. Y también puedan decir, para esta prueba, este tratamiento, esta intervención, no hay suficientes datos y no se puede generar un estimado global. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Evelyn su participación en esta actividad y les esperamos en el curso de Introducción a Machine Learning que viene a continuación de este curso. Nuevamente, Evelyn, muchas gracias por apoyarnos con esto y seguimos en contacto. Está bien. Feliz día. Gracias, feliz día.